nuestro último ponente, que no ha hablado de los incendios como un problema, sino como una oportunidad. Le sigue una mesa en la que vamos a tratar las preguntas y también, ¿por qué no?, los enfoques y vamos a intentar situar el problema. Si podéis los ponentes de la mañana subir al estrado. Joaquín Ramírez estará durmiendo, ¿no? No le llamamos. Allí serán lo que equivale aquí las 4 a las 5 de la madrugada. Bueno, este se oye más que el otro, yo creo. Tenemos una hora por delante para que desde la mesa se intenten contestar a las preguntas que tengáis. Sí es importante resaltar que prácticamente todos los ponentes han planteado el problema con una perspectiva similar, con la excepción, yo diría, al final de Eduardo, en la que se ha centrado fundamentalmente en las oportunidades que nos da el problema de los incendios, ¿no? La economía circular es algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo y, desde luego, el problema de los incendios es un problema de falta de economía circular de libro. Los forestales llevamos muchísimos años intentando tener una gestión sostenible y fomentar una economía, pero probablemente es verdad que no ha sido circular, que no ha englobado a todo el territorio. Y no sé si estamos a tiempo. ¿Hay alguna pregunta o les pregunto yo primero? Bueno, ¿no? Como nos dan, los focos son realmente fuertes y yo sí que me gustaría empezar preguntando a los ponentes. Hemos identificado que hay muchos problemas asociados a los incendios, o muchas causas del problema de los incendios. Se ha apuntado el abandono del medio rural, que conlleva un aumento de la carga de combustible, que además también hace que haya un aumento en la continuidad de los paisajes forestales, ¿no? Ya hablábamos de la gestión del combustible, de la gestión del paisaje, y también una situación que se crea por el cambio climático y por una atmósfera, en unas condiciones más críticas. ¿Hay alguno de estos puntos por el que debamos de empezar? Y yo sé que lo fácil es que hay que atacarlo todo, pero ¿por cuál empezaríais? ¿Qué es lo que... Imaginaos que os nombran directoras del... Ah, no, esto no era. No sé, ministro en un país en el que no haya que conciliar, que tenéis una capacidad de decidir y os sale el genio de la lámpara y os concede un deseo, no 3. O sea, ¿qué empezamos haciendo? Oye, podéis contestar cualquiera, os pregunto a... Venga, Ana. Digo, Carmen. Bueno, pues yo he pasado de ser directora de línea a la genia de la lámpara, lo cual de aquí me voy a ir no sé cómo. En fin, el deseo, pues bueno, yo el deseo que tendría en primer lugar es la valoración por parte de la sociedad de los bosques, de los montes. Es decir, que todos estos beneficios ecosistémicos que estamos hablando y que, bueno, pues yo creo que Eduardo ha desgranado muy bien, que sean conscientes de eso, porque hay una situación, tal como es la propiedad del monte en España, mayoritariamente particular, pues que el propietario realmente está brindando
una serie de servicios a la población y la población no se lo está agradeciendo. Eso como primer motivo. Y entonces yo creo que ese conocimiento, que no estoy segura que haya una educación y una concienciación medioambiental en nuestro país en ese sentido, pues creo que haría, bueno, pues un hincapié fuerte en esto, porque seguramente la mayoría de la población lo que se cree es que lo que se hace el propietario es sacar madera o sacar, bueno, meterse en el bolsillo unos dineros cuando no es nada más lejos de la realidad. Yo le daría esa importancia que tiene como proveedor de servicios ecosistémicos muy importantes. Ya, pero Marc, ¿y por qué no apagamos los fuegos? A ver, yo sé que son muchas razones, pero esto, o sea, ¿cómo simplificamos el mensaje para que la sociedad lo entienda y que ese plan, esto ahora que está muy de moda, ese reparto el pacto de rentas, ¿no? El pacto de responsabilidades entre el rural y el urbano y el académico funcione? Aquí nos estás apretando. Yo soy ingeniero en Montes y lo mío son los incendios, pero si me preguntas sobre políticas, vamos a intentar responder. Hay una cosa importante y es que yo, viviendo el mundo de emergencias y aprovechando que Eduardo Rojas ha sacado el mundo del COVID aquí delante, yo pensaba que en la COVID no veríamos lo que vimos y vimos, seamos conscientes o no, nos guste decirlo o no, un pacto callado entre todos por interés egocéntrico de vamos a priorizar el que tiene más expectativas de vida sobre el que menos tiene. Esto, dicho así, suena muy bien, pero dicho, el que tenga más de 80 que no venga al hospital, suena muy mal. Y lo hicimos, y lo aceptamos como país. Cuando nos toca, tenemos capacidad de tomar decisiones. Si lo toca otro, que decida otro. Entonces, el mundo de incendios es igual, es un mundo asimétrico. Hay un mundo urbano que toma decisiones sin responder las consecuencias de las decisiones que toma, porque no le impactan en él. Y cuando impactan en él, exige responsabilidades penales sobre otros, pero no sobre ellos mismos. Entonces hay que poner el cascabel al gato, es decir, hay que hacer pagar a cada cual lo que consume en este mundo y decir las cosas por su nombre. Y ya que ponemos números, son números que están prohibidos, pero los podemos decir, tú lo sabes y los conozco. ¿Cuánto se gasta España cada verano de extra en extinción de incendios? De extra, presupuestos de extinción de veranos fungibles, de esos que sirven para cumplir la campaña, pero que si quema van a ser útiles y si no quema nada se van a gastar igual. Superamos los 2.000 millones de euros. Alguien ha puesto sobre la mesa esta mañana que para gestionar los montes de España bien hechos necesitaríamos 1.200 al año. Pero ya los tiramos por la cloaca cada año. Entonces, y lo voy a poner en números de Cataluña. Cada vez que un ciudadano catalán coge el teléfono y dice, creo que hay un humo ahí en la colina. ¿Qué le cuesta esto? El erario público, que hace ching ching, 19.000 euros. O sea, despachamos los terretenes, el helicóptero, el director de extinción y lo que haga falta. Más todo lo que hay detrás, mirando el análisis del incendio, tiene potencial, no tiene potencial, si no, no sé qué, no sé cuántos. O sea, como sociedad estamos dispuestos a pagar eso, lo estamos haciendo. ¿Por qué no estamos invirtiendo en otra parte? Bueno, no hemos dirigido bien las políticas. ¿Por qué? Porque en extinción de incendios hemos generado una economía de emergencias de extinción de incendios que beneficia a una sociedad a costa de otra. Pero es que básicamente la sociedad hace presión para generar esta economía de emergencias a costa de otra a la cual no lo reconoce. Siempre pongo un ejemplo de las 3 hectáreas de olivos de mi padre. Mi padre, 3 hectáreas de olivos. Con eso protege mi municipio. Mi padre se ha jubilado y ya no cultiva los olivos. El ayuntamiento tiene que pagar 3.000 euros por hectárea para hacer la faja de protección del pueblo. Hasta ahora no las pagaba. Ahora lo tiene que pagar. Si ahora lo tiene que pagar y hasta ahora no lo pagaba, es que le estaba robando a mi padre un dinero que lo estaba invirtiendo él en beneficio de todos. O sea, hay que cambiar la fiscalidad y la manera como entendemos el monte. Y si no, asumir las consecuencias. Y las consecuencias es que no vamos a poder apagar los incendios. Estos incendios, como veis en California, van a entrar hasta la plaza del pueblo. Y esto ya lo hemos visto en otras partes de Europa, en varias partes, en Portugal, en Quineta y en nuestros incendios. Con lo cual, no sé, hay que empezar a dejar de decir las cosas como las entendíamos y empezar a explicarlas como son y asignar los costes donde tocan. Y es por ahí donde empezaría a hacer un ejercicio de autorresponsabilidad y autoflagelación, pero autorresponsabilidad.
Bueno, esto, como los ingenieros de montes no hablamos de política, pues está como esfuerzo está bien. Claro que siempre hablamos de política, ¿cómo no? Yo, si queréis preguntar algo, intervenir de alguna manera, echar una voz, porque no os veo a ninguno, ¿eh? ¿No? O sea que yo sigo intentando charlar, pero si queréis cualquier cosa, insisto en eso. Yo acababa hablando, Marc, de ese pacto con la sociedad, de cambiar la fiscalidad y de cambiar... Nuno, la población sabe qué es esto de los incendios, más allá de verlos en la tele o de los problemas catastróficos que generan. ¿Entienden el problema de los incendios? No, no, están muy lejos. Y por eso no me parece que un pacto sería suficiente. Aquí y más por el ejercicio de autorresponsabilidad que Marca ha hablado. Yo empezaba haciendo una mistura entre lo que Carmen ha dicho y Marca. Y no por los servicios de ecosistema, pero los servicios de paisaje. Y por aquellos que benefician de una buena paisaje y que están concentrados en áreas urbanas que degradan muy más el ambiente. Entonces, empezaba cambiando de esta forma la gestión de territorio en áreas susceptibles a los incendios tenían que ser consideradas un servicio también de paisaje, de protección, pago por la sociedad. Por ejemplo, la agricultura de cercanía del pueblo, la pequeña agricultura, que no es más rentable, pero tenía una función no solo de protección del pueblo, pero para ayudar también a los combates, porque serían en zonas de línea de agua, zonas preferenciales para la extinción en vales agricultados. Yo iniciaba haciendo una subvención para continuar a las culturas agrícolas en estas zonas que son deprimidas, con pocas personas, que son de productividad marginal. Lo mismo hacía con los pastores. Los pastores prestan un servicio para la producción de carne o de leche, que la reducción de combustibles también los ayudaba en esta perspectiva de servicios de paisaje. Y todas las actividades que reducían la susceptibilidad del paisaje a una escala considerable, que protegen los otros, los beneficiarios tenían que lo pagar. Pagar a través de tasas o de otros esquemas más directos, pero tenía que transformar una cosa que hoy es un coste o que no genera rentabilidad en una fuente de rentabilidad en que la sociedad tenía que contribuir. Lo del pacto, ¿qué hemos hecho con las energías renovables? ¿Qué hemos hecho en el sur de Europa, en el norte y en el centro de Europa con las energías renovables? ¿Hay un pacto de Estado o no? Porque yo que sepa, el agricultor quiere roturar 3 hectáreas para plantar olivos y le dicen que no. Pero viene el gran proyecto del Estado y dice que vamos a poner 200 molinos eólicos de 90 metros de altura y le dicen que sí. ¿Ese es un pacto de Estado o es una lotería? Es un pacto de Estado. Me diréis lo que queráis. Pues si los incendios son un pacto de Estado, vamos de una forma. Y si no lo son, vamos de otra. Pero ahí hay un pacto. Y tendría que haber un pacto similar. Y la otra cosa, la sociedad no entiende. No, la sociedad urbana no. Pero los indígenas, que están tanto de moda, y yo soy uno de los indígenas, sí entendemos de incendios. Y mis padres, que son indígenas, también. Y mis abuelos, también. Y en el Pirineo no encuentras ningún indígena, o en Galicia o en Cantábrico, vamos, que no digas, ¿qué? ¿Vamos a quemar la ladera o no? Pues sí, hace buen tiempo, no hace buen tiempo, lo van a saber. ¿No? Yo estaba en el Pirineo, un incendio que estuvimos en el 2016,
y entré en el bar del pueblo y explico la anécdota siempre. Estamos ahí en incendio en octubre, con una surada como la actual. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Perder 5 días apagando incendio o dejamos quemar? Básicamente, todo lo que es abedul dejamos que queme más a volado y todo lo que es avies lo paramos antes que entre, por temas de biodiversidad, lo que queráis. Muy bien, pero podemos dejar quemar casi 1000 hectáreas. Hostia, pero el territorio no lo ve claro. Espérate. Vamos al bar del pueblo. Entramos al pueblo. Entra al bar, vestido bombero. Entra dentro. Buenos días. Ahí no responde nadie. Ya, vamos bien. Te sientas. Un café. Nadie responde, pero te ponen el café. Le dice a la gente, ¿qué? ¿Esto que se está quemando, qué? ¿Lo dejamos quemar o lo apagamos? Porque vamos, lo que está quemando son jarales y son espartos y estas cosas. Ni una palabra. Digo, pues va muy bien. Le digo, cobres el café. Y se levanta el rey con uno y dice, a este señor no le cobres el café. Eso es un pacto tácito que dice, déjalo quemar, pero no me digas nada que no quiero ser responsable. Bueno, entienden y entienden mucho. Lo que pasa es que los tenemos marginados y castigados. Y si encima se les ocurre levantar la voz, hacemos un real decreto y los matamos otra vez. Entonces hay que hacer un pacto de Estado, simétrico. O sea que es un pacto, la interrupción o la irrupción de las renovables es un pacto y la economía circular es un pacto también o es algo más que un pacto, es una necesidad ineludible. Bueno, digamos que depende de los actores, es decir, una de los problemas que tiene la apuesta mono a las renovables eléctricas y fundamentalmente solar y eólica es que al final te está reforzando esos oligopolios. Es decir, algunos tampoco somos tan viejos y había 5 o 6 veces más eléctricas que yo. Pues al final se van concentrando los bancos igual y por lo tanto pues es muy fácil imponer modelos. Pero obviamente, técnicamente está claro que, digamos, que hay otras opciones energéticas también. Y nos estamos jugando a unas concretas que son muy sensibles al invierno, noches largas, falta de insolación, y si encima viene el anticiclón y no hay viento, se suma todo. Sí, pero el país, políticamente, todos los partidos han Sí, hecho... sí, no, España Aquí nadie dice nada. y Europa. Se aplica. Y Europa. Eso no es. Exacto, y Europa. Y además Europa está haciendo un giro muy extraño contra la bioenergía, que no era lo que se había hecho en los últimos 15 años y que además está realmente muy complementaria por esta razón. Con lo cual, ahí hay cosas, cuando las estructuras son demasiado grandes, son peligrosas para la salud democrática y demás, porque imponen su criterio, con lo cual es conveniente que estén más distribuidas. Yo creo que un poco en la discusión que habéis comenzado, yo insistiría mucho en la misión, es decir, hará unos meses, tú lo seguís más, hubo un ganadero en el Alt Pallars que ya abandonó porque ya estaba cansado de los ataques del oso. En otras zonas es el problema del lobo. Es decir, cuando le dicen a alguien, no, usted molesta, lo que nos interesa es el oso o el lobo, y usted vaya a ser tácitamente, no es un tema económico, es un tema perceptual. Cuando dicen, ¿y yo qué demonio hago aquí? Si soy un extraño en mi territorio. Es un tema de psicología y de empatía. Es decir, otra cosa es decir, no, es que queremos que haya lobos y osos porque es igual de importante que el patrimonio histórico, sí, pero con la gente que está ahí, no contra la gente. Porque cuando esa gente de repente ve que él mismo no le va a argumentar a su hijo que continúe o su hija que continúe porque no lo ve claro, porque ve que está haciendo algo que es útil pero nadie lo reconoce y al contrario le ponen dificultades, pues dice, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo que tengo que ver es jubilarme, dejar de estar aquí padeciendo y que se empañen. Con lo cual, ese tema de misión creo que es muy importante. Yo también, es muy importante y ahí tiene mucho que ver la educación, que avancemos en la circularidad como elemento comprensivo. O sea, es la cuestión de que meramente la ropa viene de Zara o de Mango o de donde sea. Esto viene, la leche del Mercadona. La educación escolar es muy importante para formar en entender los circuitos de nuestros suministros y las consecuencias que tiene. Y según donde consumamos, tiene unos efectos. Quizá tengo ahí un sesgo por ser el presidente del PEF, pero creo que esa educación es muy importante. Incluso eso te genera, pues cuando vas por ahí, pues mira, aquí puedo comprar la miel, el aceite, el vino, no sé qué, te genera relaciones, encuentras cosas muy diferentes de lo que te da una gran superficie como el Carrefour o quien sea, porque al final, donde consumas tiene un efecto. Cuanto más vayas a cosas concentradas, más apretarán las tuercas y al final quedan 4 productores.
Y lo que nos interesa es exactamente lo contrario, lo que está pasando, lo que tenéis muy bien en el mercado de Triana, de Sevilla. No encuentro ningún mercado en España así. Que también bares, puedas comer allí y vuelven a abrir los sitios por la tarde y tal. Porque esos pequeños sí que están comprando los productores locales. Los grandes comen al más barato, aunque sea en Nueva Zelanda. Entonces, es el tema. Y luego, obviamente, que no podemos hacer un ámbito político porque hay un colectivo llamado ecologista que es lo que le gusta. Lo ambiental no existe, es una ficción. Es decir, ¿qué tiene que ver la contaminación con el territorio? Y han estado juntos en la misma dirección general, calidad ambiental con biodiversidad. Biodiversidad tiene que estar con la agricultura, con la ganadería extensiva y con la pesca, que es de ahí una unidad de acción. Es mi territorio, no existen dos territorios, existe solo uno. Ni una de esas puede estar administrada por agricultura y medio ambiente, porque ¿qué pasa? Cada 10 metros cambiamos de consejero y de ministerio. Es decir, realmente los recursos naturales renovables no tienen nada que ver con lo ambiental. Es un error. Lo ambiental es lo negativo, para externalidades negativas, para poner multas e impuestos. Los recursos naturales renovables generan externalidades positivas y hay que incentivarlas. Lo que estamos haciendo, aplicando la política ambiental de la contaminación, es la política de los talibanes con los científicos. ¿Qué publicaciones y qué premios Nobel tiene Afganistán? Si los van a quemar, ¿quién va a investigar? Aquí damos esto. A quien más... Además, está Américo Méndez, que es vuestro. El tema del macrodecoupling. Cuando tú relacionas lo que realmente vendes, produces más servicios ambientales de lo que realmente vendes, el mercado te está asignando los recursos inversamente proporcional al que cuando produce bienes industriales contamina mucho y no paga. Porque tiene ahí una deseconomía, pero la deseconomía existe exactamente al revés. Si eso nos abordamos, y eso no se puede hacer desde el ambiental, porque la mentalidad ambiental es poner multas, reprimir, y no tiene presupuesto. Con lo cual, es una situación absolutamente errónea en ese sentido. Y los recursos naturales renovables siempre tienen un componente cultural. Insisto en el tema de UNESCO. Todos muchos elementos son bienes culturales, reconocidos o no. Lo de los fuegos indígenas, que son muy importantes. O sea, hay ese elemento social y cultural que no tiene la contaminación de ninguna de las maneras. Y obviamente, independiente de esto, también hemos de abordar, especialmente en las zonas como el norte de Portugal, hay que abordar el problema del minifundio. O sea, ese también es un problema crítico. Es decir, no podemos seguir con tantas cientos de miles de parcelas minúsculas, ingestionables. Habrá que abordar eso de alguna manera justa, ecuánime, pero operativa, porque así no puede funcionar. También la forma de gestión pública, que es poco... y obviamente también hemos de abordar el tema de los labels. O sea, están muy bien iniciativas como Pau Costa, que también tengo el honor de estar en la fundación y tal, de Ramas del Foc, pero todas esas iniciativas muy pequeñas no llegan. Es decir, ¿por qué no existe en la ganadería extensiva un label obligatorio comunitario, igual que en la pesca? Tú vas a una pescadería en toda Europa a saber si es pesca o es acuicultura. Necesitamos lo mismo en la ganadería extensiva. La una genera muchos problemas ambientales y la otra es una oportunidad. Y no prácticamente no emite gases de efecto invernadero porque come los restos que si no se nos queman. Con lo cual hay muchos ámbitos políticos en los cuales hemos de actuar, buscar unidad de acción y sobre todo buscar que ese mundo del cabreo rural disperso coincida y defienda sus intereses porque realmente argumentos tiene para vender y para generar un país mucho más vivible y más interesante y con un turismo también mucho más, se me ha olvidado en la conferencia, más desestacionalizado y menos concentrado, porque el vino te genera turismo de todo el resto del año, o sea, no ese turismo concentrado en la costa o en Madrid o en las grandes capitales, sino disperso. Si aprovechamos esos elementos culturales, esos elementos de productos de calidad, esa vinculación al territorio. Ahí hay un camino, hemos avanzado con el turismo rural, pero hay un camino para alinear políticas para que eso dé resultados y otros países tipo Italia y Francia son mucho más hábiles en ello y aquí tenemos un recorrido. Si aquí alguien agricultor quiere vender sus cosas en Valencia, menos por una caja fuera en la puerta, porque no es legal, no puede venderlo, no se puede vender leche, vas al resto de Europa, puedes comprar leche. Tenemos muchos impedimentos para que ese producto llegue directamente al consumidor y genere vínculos culturales y vínculos de largo plazo. Si me permites un momento, yo lo que me da la impresión, yo soy la primera, jamás he vivido en un pueblo y he tenido poco acercamiento al mundo rural. Y entonces yo creo que por el urbanita típico, como puedo ser yo, tenemos un desconocimiento bastante profundo del mundo rural, que antes comentabas, del mundo rural profundo. Lo desconocemos. No nos interesa, no nos interesa si, como decía antes,
no tenemos ciertos argumentos de peso para defenderlo, para potenciarlo, para conocerlo. Porque claro, luego mucha gente se va, el turismo que dice Eduardo, a una casa rural y bueno, pues se va el grupo, la pandilla de amigos a la casa rural, incluso se llevan en algunas ocasiones, yo creo que la comida desde el Mercadona y no hacen uso de esas ventajas que tiene el mundo rural. Entonces, mi impresión es que en un momento determinado, cuando empezó la salida de la gente del mundo rural, porque realmente mi impresión es que, bueno, pues los padres en muchas ocasiones veían que los hijos podían progresar más, podían aprender más, podían tener más oportunidades yéndose a las ciudades. Y entonces era pues un mundo no deseado incluso por los que tenían raíces allí y bueno, pues con pocas expectativas. Y entonces ahora el volver a retomar esas circunstancias, pues me parece que no es fácil. Por eso yo estoy a lo mejor un poquito obsesionada con el tema este de la comunicación, de la educación, de eso, porque yo creo que hay muchas cosas que no las sabemos. Y si no las sabemos, no las podemos reivindicar, porque nosotros ahora no somos políticos, ni ojalá lo seamos, al menos yo. Pero la cuestión es que, bueno, pues esas estrategias de comunicación hacia los decisores políticos, de ciertas demandas, de ciertas... Eso, bueno, sobre todo en los tiempos de elecciones, porque ya vemos cómo nos prometen cosas. Pero si estamos con argumentos poco consistentes, por desconocimiento, poco sólidos, pues poco podemos hacer. Y todos tenemos reconocido el tema de la dureza de la vida en el mundo rural. O sea, decimos, los pastores, los agricultores. Estamos hablando en Madrid, por ejemplo, que no se encuentran camareros. Y no se encuentran camareros porque con el paro que hay, pues parece que es un trabajo que, según dicen, tiene un horario muy largo, trabajan sábados, trabajan domingos, etcétera. Entonces, no sé si esta generación de jóvenes actuales están muy por la labor de irse a trabajar al medio rural con los condicionantes, por muchas mejores que haya habido, a irse de pastor. No lo sé. Igual me lo decís mejor los del mundo, los que conocéis más el mundo rural. Hay una cosa, yo creo que sí que hay un pacto, otra cosa es que se ha acertado, ¿no? Yo oigo mucho esto de que hay que invertir más en prevención, ¿no? ¿No es un pacto esto? No es un pacto, ¿esto qué es? Eso es un mantra. Es un mantra. Vale. Vale, o que tenemos que tener más recursos, más medios y mejores, y trabajar todo el año. Bueno, necesitamos los medios justos de extinción. Necesitamos medios de extinción, pero no más ilimitadamente. O sea, tenemos los de la autonomía, tenemos los de la UV, ahora vamos a generar un cuerpo europeo, después el cuerpo nacional. A saber, no. Necesitamos los medios de extinción. Esto es como un tema muy, muy ingenieril de nuestro mundo. ¿Cuál es el aguacero de diseño para esta cuenca? Pues tal. Pues ¿cuál es el incendio de diseño para esta cuenca? Tal. Esto es lo que vamos a trabajar en extinción. Lo demás lo tiene que hacer la gestión del territorio. No podemos ir a un límite sin fin de extinción, pero somos radicalmente ineficientes. Lo que pasa es que sí que es cierto, y hay que decirlo, que los cuerpos de extinción hemos generado nuestra propia burbuja económica y, básicamente, asimétricamente estamos lastrando la inversión en el mundo forestal. Y me dicen, no, eres exagerado. Muy bien, vamos a ver cuánta gestión forestal se ha hecho en este país que no vaya dirigida a prevención de incendios, o no sea la excusa de la prevención de incendios. La semana pasada estamos en Francia. Digo, no, aquí invertimos 40% en extinción, 60% en gestión forestal. ¿Y la gestión forestal que hacemos aquí en el Mediterráneo cuál es? Bueno, de ese 60%, el 90% es prevención de incendios. Pues total, está monopolizado por el mundo de incendios. Y el mundo de incendios tiene que tener la capacidad de decir, chicos, hasta aquí. Si yo necesito medios de extinción, sí. Yo necesito medios de extinción, mis bomberos formados y mis vehículos actualizados, pero necesito un paisaje donde pueda hacer extinción. Si no hay ese paisaje donde pueda hacer extinción, yo no puedo hacer extinción. Lo cual estoy haciendo el ridículo.
Vale, ¿y dónde concentramos las políticas públicas y las inversiones públicas? Porque estamos hablando de un campo inmenso, es muy grande, debemos de invertir en lo que sea más eficiente, pero claro, muchas veces el plazo en el que vamos a obtener resultados, sobre todo para los que manejan las políticas públicas, es un factor muy importante. Entonces, ¿cómo veis que el problema de los incendios y la inversión pública para minorar el problema, cómo le podemos explicar a la sociedad y también a los que toman las decisiones? De esto habéis hablado en varios de vosotros. ¿Dónde podemos priorizar? ¿Cómo podemos priorizar eso y justificar que tenemos que invertir más en poner en valor la madera en la construcción por encima de, no sé, hacer, no sé qué os digo yo, una carretera en final? Esto es prioridad pública. ¿Cómo veis este tema? Todas son prioridades públicas. Un debate. Venía aquí a hablar de incendios y estamos hablando de todo. Pero hablamos de políticas y cómo priorizamos. No sé, hay cosas que domino. En Cataluña se ha montado un pifostio importante por un 16% de la balanza fiscal, diciendo impuestos que Cataluña paga que no le devuelven. Pero mi comarca, que es la Ribera de Ebro, de lo que paga de impuestos no le devuelve el 89%. El déficit fiscal del territorio para con la ciudad a la cual sirve y a la ciudad a la cual sustenta, con lo que produce agua, electricidad y todo lo que queráis de alimentos, es una asimetría importante en nuestra manera de gestionar políticamente hablando este territorio, con lo cual hay que concentrar en el bien común, pero en hacer este país sostenible. Y de momento, las políticas ambientales y muchas de las políticas que tenemos, hemos generado una protección. Tenemos el 60% del país protegido. Sí, coño. Tenemos el 60% del país protegido. Eso quiere decir que como país solo somos un 38% autosuficientes. ¿Esto qué es? Si hay países nórdicos como Inglaterra que son un 68% autosuficientes y España con todo lo que produce solo es un 38% autosuficiente. No, porque hemos cogido una política de proteger el territorio y aumentar esa superficie forestal a costa de importar desde otras partes donde explotamos. O si no, vayamos a Argentina y a Brasil a ver de dónde sale la soja y la cantidad de productos que estamos importando, sino de deforestación. O sea, forestamos aquí para desforestar en otras partes. En el mundo, estos equilibrios son los que tenemos que intentar. Y el bien común es lo que hay. Nosotros hemos pasado por un proceso judicial importante en el hecho de que una señora de Molins de Rey nos denunció porque habíamos dejado quemar su bosque para proteger las casas de una urbanización, lo cual parece que es lo correcto. Pero el juez nos dijo que, señores, ustedes tienen que proteger personas, bienes y medio ambiente, bien común. Pero esta señora ha dicho que ustedes han dejado quemar su bien común, el de todos, para defender a un señor que tiene una casa con piscina, cuando ella tiene un pisito 60 metros cuadrados o 48 metros cuadrados en Molins de Rey. Usted ha protegido el que más tiene y ha abandonado el que menos tiene. O sea, entonces como servicio público ha fracasado estrepitosamente. Y eso está ahí, ¿eh? Entonces tenemos que definir qué es un bien común y cuáles son las prioridades de nuestra respuesta. Y por ejemplo, este junio nosotros aplicamos unos principios muy básicos. De 28 incendios simultáneos, todos con potencial, priorizamos todos aquellos que tenían infraestructura rural. O sea, priorizamos eso por encima del valor medioambiental o el valor espacio protegido. Pero al final tenemos que tomar decisiones. Y el mundo de incendios nos está planteando un tema de que todo no lo podemos apagar. Y si no podemos crear paisajes defendibles, tendremos que escoger dónde defendemos. Y donde defendemos es un coste de oportunidad. O sea, o tenemos PECs o zonas gestionadas estratégicamente hablando, o no podemos defender eso. Y eso es un coste de oportunidad. O sea, hay que decirle a la sociedad qué protegemos a costa de dejar perder qué. Y eso es la responsabilidad que nos queda ahora, si no queremos ser penalmente responsables de lo que vaya a pasar. Pues si algo hemos aprendido en los procesos de Pedraurande y de Quineta judiciales, es que seremos culpables si no decimos, si sabiendo que algo está mal, actuamos sabiendo que está mal y no hacemos nada para resolverlo. Entonces, ahí los servicios de extinción tienen que decir hasta dónde tienen el límite, porque si no son corresponsables de sabiendo no decir dónde está el límite y por tanto aceptar que es una lotería y que el día que pase Dios dirá. Y eso no es servicio público, con lo cual hay que ser responsables y decir responsablemente dónde está el límite y señalar qué vas a defender y qué no vas a defender y qué va a ir primero que qué.
Y eso es un proceso y es otra vez un pacto que tenemos que hacer con nuestra sociedad. Y para eso sirven los PECs que estamos diseñando. Si tú los diseñas, estás decidiendo dónde vas a defender estratégicamente y dónde no. Y con lo cual, estás diciendo a la sociedad dónde vas a invertir y dónde no. En Portugal habemos casi equilibrado los presupuestos de prevención y extinción, pero me parece que lo que habemos gasto en prevención en los últimos años poco más es do que nadie. Nadie no por la dimensión, nadie no por la cantidad de presupuesto gasto, pero porque no alteró a paisaje de modo a que se pueda de facto extinguir incendios en seguridad. Y lo que ha pasado, porque se ha gastado tanto, porque se hacen las acciones de modo disperso en los territorios, sea una coherencia espacial, sea una coherencia económica, y muchas veces se encuentros con fuegos. Son costes directos, sin ningún retorno y sin ningún efecto en el comportamiento del fuego. Pero para los gobiernos está todo bien porque ejecutamos lo que habíamos para ejecutar en términos de presupuesto gasto y equilibramos las cuentas. Los resultados son los mismos. Gracias, Nuno. A mí es siempre una cuenta que me parece muy perniciosa porque hablar de los costes de la prevención, cuando tenemos que hablar de las oportunidades de la prevención, yo creo que es uno de los mantras. Hablábamos de mantras y yo chinchaba un poco con el tema de los pactos, precisamente porque evidentemente no hay ningún pacto. En esto es otro mantra más, con un porcentaje de prevención y de extinción que, bueno, tienen razones muy distintas para una cosa o la otra. En esta mesa lo que queríamos intentar, o pretendía la organización del Congreso, es contextualizar el problema. Entonces, primero, entender o concretar si los incendios forestales son un problema. Parece que los grandes incendios forestales son un problema, los incendios forestales chiquininos serán menos, ¿no? Y el fuego pues necesariamente no tiene que ser un problema, ¿no? Yo creo que esto sí ha quedado claro y lo hemos dejado. Y luego en la contextualización de ese problema, en cómo, sobre qué podemos trabajar, ¿no? Yo por eso insistía mucho en temas que Marc llamaba de política, pero que es verdad, son consustanciales al incendio, o sea, ¿por qué salen los incendios? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Bueno, pues creo que hemos hablado de casi todo, ¿no? Porque además Eduardo en un tiempo récord ha dicho tantísimas cosas, ¿no? y tan deprisa, pero es verdad, claro, son esos enlaces que uno planteaba también, que tienen que estar organizados en el territorio desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista económico y social, para que unos complementen a los otros, porque efectivamente el problema tiene una compleja solución. Carmen nos contaba y nos decía que en 40 años de planificación de planes forestales hablamos de las matrices, pero luego al final no somos capaces de dotar de un presupuesto y tener una continuidad en unas acciones que nos permitan, bueno, pues llevar nuestros montes a una situación menos problemática. Claro, al final estamos viendo que el camino para llevar nuestros montes a esa situación es variado, complejo y con muchas complementaciones. Nos quedan 10 minutillos, con lo cual sí que me gustaría que hicieseis cada uno una... Sí, tú puedes hacer 2 reflexiones finales.
una reflexión un poco del problema de los incendios y centrándonos, por eso decía, en el contexto del problema y si los incendios pues pueden ser una oportunidad para que un debate que teníamos un poco malentendido por la población, pues lo podamos bajar a un estado en el que pueda haber una discusión práctica y no muy teórica, sí muy práctica y muy visual, y que bueno, pues sea el inicio de también un cambio de forma de hacer las cosas. Yo solo por proponer algo de solución, así entiendo que después os lo va a explicar, hoy o mañana, no sé cuándo, pero sí que estamos empezando a aplicar sobre el territorio, vista esta complejidad y sobre todo la multiplicidad de usos y de opiniones y de deseos sobre el territorio, lo que llamamos nosotros las mesas de fuego, que es donde nosotros ponemos las opciones sobre cada territorio de qué tipo de estrategia de extinción podemos implantar en función de cómo está gestionado ese territorio y cuál es el coste de oportunidad de defender una cosa o la otra, pero dejamos que sea el territorio quien decida por un proceso participativo cuál va a ser esa estrategia que vamos a aplicar. Es decir, no, estamos implicando o haciendo entrar a la sociedad en nuestra toma de decisiones o en nuestra sección de planificación dentro de nuestro Incident Command System. Y eso que lo hemos puesto a prueba en los últimos años en sectores pequeños está dando muy buenos resultados. Es decir, cuando la gente se siente corresponsable de la toma de decisiones, la capacidad de aceptar decisiones duras es mucho más alta. O sea, la gente llega a aceptar que su término municipal va a quemar al 90% para proteger un bien común superior en la comarca. Y empezamos cuando hay capacidad de opinar y capacidad de pactar eso en tiempo de paz. Pero con los conocimientos de simulación y con los conocimientos de incendios actuales y con los sistemas de análisis y planificación de polígonos y de PECs que utilizamos, es una propuesta más, pero es una salida en el sentido de integrar la complejidad, porque desde luego lo que no podíamos seguir haciendo es desde un cuarto oscuro, que es el puesto de mando de un incendio forestal, tomar decisiones que van a tener un impacto sobre la sociedad que van a perdurar más allá de nuestra propia carrera profesional. Y entonces, ahí creo que hay una salida, ahora que hay conocimiento y que hay suficiente información para compartir. Es un proceso complicado porque eso es mediar con la sociedad, pero al final estamos apagando incendios porque la sociedad entiende que hay que apagar incendios para proteger ¿qué? Pues pongámoslo encima de la mesa, el qué, porque si no nos podemos perder en el cómo. Yo creo que ese es un camino. Lo dejo para Sier, que me oye, y mañana lo arreglas. Muy bien. Carmen, ¿alguna cosilla Sí. para concluir? Bueno, yo dos cosas. La primera, yo comprendo que estamos en un congreso sobre incendios forestales. Yo toda la vida he trabajado en investigación de incendios forestales, pero en los últimos tiempos pues me estoy convenciendo yo misma, quizá por el trabajar con gente de otras disciplinas forestales, no solo con incendios, que me resulta difícil el tratar los incendios forestales como una cosa individual. O sea, es decir, yo creo que lo tenemos que enmarcar dentro del tema monte o del tema bosque. Y entonces estas conversaciones que tenemos o estas cuestiones de la prevención, la extinción, pues es otro mantra, porque eso lo llevo oyendo yo desde que el mundo es mundo y los incendios son incendios. Ahora sabemos que hay muchos ministerios o muchas que tienen competencias dentro de los incendios forestales. Yo, lógicamente, no sé cómo se llega a tener unos presupuestos del Estado. Me imagino que cada ministro del ramo intentará sacar lo máximo posible para lo tendrá que justificar de la forma que sea. En fin, esa es mi idea. No me gusta ver tan separado y tan diferenciado el tema incendios y el tema bosque, porque me ha dicho muy bien también antes Eduardo, pues existen esas sinergias que yo creo que es lo que puede hacer más fuertes a unos y a otros. Y hablando de Eduardo, te voy a hacer una pequeña corrección. Cuando hablas de, como me has hecho tú la mía, que la acepto. Aunque no estoy del todo de acuerdo, pero en fin, los investigadores hacemos, digamos, en general,
lo que nos permiten los planes nacionales de investigación y desarrollo o los planes de europeos. Es decir, no es que elijamos una temática. Lo que sí que es cierto es que lo ideal es que participen en las líneas estratégicas que salgan cada plan nacional, que participen los, digamos, usuarios en general, llamándolo usuarios. Ahora yo creo que en el Ministerio de Ciencia, precisamente, no sé si estaba presente alguien que antes desde Agricultura sí que delineaban un poco las líneas estratégicas. Ahora con el MITECO, porque sabemos que el MITECO, antes decías tú lo del MITECO y el mapa, pues hombre, mi impresión es que el mapa es un ministerio un poco más productivista, por decirlo de alguna manera, y el MITECO pues es otra cosa. Y entonces las dos cosas unidas pues no sé cómo funcionarían. Bueno, en fin, que hacemos y que lo que es buenísimo es que cada vez más, como se está viendo, participemos investigadores y gestores o de distinto eso, porque yo creo que es la forma de poner el foco, sobre todo los que hacemos una investigación más de tipo aplicada. Gracias, Carmen. Nuno, un pequeño resumen o conclusión. Bien. Portugal tiene un déficit de recursos humanos en las áreas rurales que no conseguiremos ultrapasar en los próximos 30 años, muy probablemente. Entonces, lo que pasa es que tenemos que tener los stakeholders como nuestros aliados y no contra nosotros. En ese sentido, no hay otra posibilidad que implementar procesos colaborativos como los que están a ser implementados en Cataluña para encontrar o co-construir soluciones para el territorio, en que la base no es tener o dejar de tener un incendio, es escoger qué régimen de incendios nos queremos o los stakeholders quieren para su territorio. Y en función de eso, encontrar en conjunto las mejores soluciones dentro de las limitaciones biofísicas de cada territorio, dentro de lo potencial de propagación de cada territorio, dentro de aquellos que son los recursos humanos disponibles para cada territorio. En ese sentido, también la administración pública tiene que ser más cooperativa y hacer con que los instrumentos de financiación se hagan en función de los instrumentos de planeamiento y no como dos cosas independientes y que después no se articulan. Gracias. Gracias, Eduardo. Sí, un poco de los temas que han ido surgiendo en el debate. En primer lugar, cuando analizamos los presupuestos, la parte de extinción es obvia. Otra cosa es que sea fácil de conocer, sobre todo en los casos en los que la extinción esté con el resto de emergencias y por lo tanto es muy difícil de seccionar. Me acuerdo de un consejero valenciano que contaba el 100% como si fuese de incendios cuando estaban haciendo, obviamente, muchas otras cosas el resto del año, con lo cual tiene problemas. Pero el problema crítico es en la palabra prevención. Lo que aquí estamos comentando va mucho más allá de la prevención estricta. Hay una prevención sensu stricto, que es tener las balsas de agua en condiciones, tener los caminos en condiciones, tener los cortafuegos en condiciones y las casetas de vigilancia y demás. Y otra cosa es realmente gestionar la totalidad del territorio. Y eso vuelve al tema de la limpieza. Tenemos un problema terminológico como diferenciar, porque es más que prevención. Luego también, antes me había dejado en el tema de esos elementos diferenciales entre la política ambiental convencional y la de recursos naturales renovables, la falta de un elemento que compense, o sea, que nos iguale a la salud. Es decir, en los recursos naturales renovables, las decisiones, que pueden ser obviamente objeto de revisión judicial, solo se revisan respecto al principio de precaución. Conclusión, no hacer nada. Pero en la salud no existe eso. En la salud se sopesa contra el riesgo de no acción. Y a un médico, si lo llevan a juicio, que obviamente no lo van a llevar sus enfermeros o enfermeras
como aquí pasa con las situaciones que tenemos por debajo, que es una peculiaridad, pero si te llevan, obviamente el médico argumentará, no, es que si no opero, se me hubiese muerto de esto y aquí había un riesgo del 10%, aquí había un riesgo tal, por tanto he ido. En la gestión del recurso natural no existe. Y eso es uno de los elementos peligrosos de haber caído en la política ambiental, porque hace falta ese elemento de sopesación. Si no, la gente cada día más va a hacer menos, también por esas causas. No solo es un tema presupuestario, es un tema también de los riesgos de la acción, porque no están cubiertos los funcionarios implicados y no solo funcionarios. Luego, cuando comentabas el tema antes de los presupuestos, no solo es una cuestión de presupuestos en términos absolutos, es una cuestión del hecho de que lo que realmente estamos diciendo aquí, salvo que se expropie grandes áreas, que no sé si es lo que vamos a defender, requiere cientos de miles de pasos. Lo otro se hace en 1 o 2 o 3 concursos públicos. Ese sesgo es brutal. Y os pongo un ejemplo. A los valencianos nos costó el Palau de les Arts, que será precioso, 600 millones de euros. Se trabajaba hasta por las noches, los sábados, poniendo el trencadís para que luego se cayese y demás. Al menos Valencia tiene una cultura musical brutal. Ese dinero, y luego se trajo la Helga Schmidt de Austria y todo, ese dinero invertido en nuestro tejido de bandas de música en los pueblos y barrios, ha tenido un efecto brutal con mucho menos recursos. Pero todavía vende lo grande, que además da proclive a otras cosas que no vamos a mencionar expresamente, pero que podéis imaginar todo el mundo. Es decir, se vende mejor, se inaugura mejor y además hacerlo pequeño, lo pequeño. Cito aquí a Juan Carlos Costa, un gran compañero que estaba siempre varios pasos por delante. Insistía mucho, me acuerdo perfectamente, en jornadas aquí en Huelva hace más de 20 años. Citaba un libro que lo pequeño es lo interesante o lo bonito, no sé cómo era el libro exactamente, pero iba en ese sentido. Tenemos una administración montada para descartar lo pequeño. Y esto es mucho pequeño. Y ahí hay un sesgo que hemos tenido, y no solo en la parte administrativa, sino luego en la parte de vender a la sociedad. Le encanta lo grande de la sociedad, unas olimpiadas, una expo, un Palau de les Arts, pero tener el territorio en condiciones, luego se cae y se quema porque no habían aviones. Pero es un problema de cultura social. Luego, al tema de investigación, obviamente la gente investiga lo que esté en los programas, pero en realidad, premios de investigación, Jaume I, solo investigación básica. ¿Que el medio ambiente se va a resolver con investigación básica? No. O sea, los países punteros, los que han vinculado su crecimiento de sus salarios y su economía y ser punteros son porque han apostado sobre todo por la investigación aplicada y la básica subordinada. Aquí es al contrario. La aplicada está subordinada a la básica. Hemos aumentado muchísimo en papers, pero análisis del 80% de investigación básica no conectada con los sectores. Eso es lo que no nos podemos permitir. Y eso, y obviamente, caer en el CSIC también refuerza esa visión. Es que no tengamos sexenio de transferencia tecnológica más que un único intento. Y al final las universidades se van llenando de especialistas básicos que no resuelven temas aplicados concretos y muy transversales. Y para finalizar, creo que los que no somos del gremio de incendios hemos de haceros un excepcional agradecimiento al mundo de la extinción que digáis que no queréis más recursos. Yo no conozco otro caso así, de generosidad. Aún hay algunos que no, pero la mayoría está haciendo un discurso que ojalá ocurriese en otros casos. El mundo de la salud, según con quien habla, también el presupuesto invertido les encanta mucho. Y eso es decir, no, es que no necesitamos más recursos, necesitamos que el paciente esté en un buen estado. Eso pasa en muchas políticas. A mí se me ocurre incendios y la salud. Seguro que pasa en muchas otras. Realmente es un ejercicio de autocontención, de realismo, de pragmatismo. Es cierto que si no se hacen los deberes, al final os jugáis la vida. Es decir, que también hay una lógica. Pero de todas maneras, creo que hay un ejercicio de honestidad que ojalá en otros ámbitos fuese tan obvio. Y por lo tanto, los que no somos estrictamente del ámbito, os lo agradecemos porque es muy poco habitual. Gracias, Eduardo, por la parte que me toca. Sí que, bueno, estamos llegando al tiempo de concluir la mesa. Yo querría dar un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, que es mucho y probablemente me voy a dejar alguna cosa. Seguro que todos vosotros luego en las siguientes fases de este congreso pues completaremos el contexto, seguro. Pero lo que hemos visto es que necesitamos, sobre todo que en el rural y también en el urbano, se entiendan cuáles son las decisiones que tomamos y cuáles tenemos que tomar. Necesitamos que se entienda que hay muchos pequeños detalles
que servirán para que los incendios dejen de ser un problema y sean una oportunidad. Hemos hablado de la ganadería extensiva. Es un tema no resuelto y es muy importante. Hemos hablado de los servicios ecosistémicos de la agricultura de minifundios o agricultura de montaña, hemos hablado de la gestión del paisaje, hemos hablado de la prevención fundamentalmente como infraestructuras de apoyo a la extinción, ¿no? No hemos hablado tanto de la organización de aprovechamientos para minimizar las cargas de combustible o la definición del paisaje del mosaico, que aunque bueno, Marx sí lo apuntaba ya como ya no podemos andarnos con cositas pequeñas, necesitamos transformar el paisaje. Hemos también entrado en el contexto de los presupuestos y hemos tocado, aunque ya ha sido aquí en la mesa, para mí una de las claves de la limitación a la gestión forestal sostenible, que es el principio de precaución que tan mal hemos utilizado en la gestión forestal, ¿no? O tan mal hemos interpretado o se ha interpretado, no voy a decir ya lo que ha sido. Entonces, todo ese contexto es lo que probablemente nos ha llevado a la situación en la que estamos, una situación que entendemos todos que es coyuntural y que se puede resolver, no es una situación finalista como la crisis energética, que probablemente sí que tiene una más difícil resolución, como también nos apuntaba Eduardo. Y bueno, yo creo que la respuesta a todas estas preguntas o contextos pues la vamos a tener mañana a la tarde, ¿no? Ya cuando los últimos ponentes hablen del cómo lo resolvemos. Muchísimas gracias.